Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Jurovich y como siempre, muy bien acompañado por Damián Pachter en el estudio. Damián, por favor, dame los titulares. Quien salva una vida, salva al mundo entero. José Castellanos, de El Salvador, salvó a 40.000 judíos durante el Holocausto. Antisemitismo en Latinoamérica. ¿Cuál es la situación actual? Eurovisión 2018, Neta Barzilai es la favorita para ganar el Festival de la Canción Europeo. Y ahora vamos con nuestra editorial. El Día del Recuerdo del Holocausto y del Heroísmo, o Yom HaShoah ve'Gvura en hebreo, recuerda a las víctimas del Holocausto y del levantamiento del gueto de Varsovia ocurrido el 19 de abril de 1943. Este año, según el calendario hebreo, se conmemora el 12 de abril. Dice el Talmud, quien salva una vida, salva al mundo entero. Hoy vamos a recordar también a los justos entre las naciones, aquellos no judíos que arriesgaron sus propias vidas para salvar a judíos. El más conocido, el más famoso, gracias al film de Steven Spielberg, es sin duda Oskar Schindler y su famosa lista. Veamos un segmento del thriller de la película La lista de Schindler con la extraordinaria actuación de Liam Neeson y Ben Kingsley. The young will ask, will wonder about this day. Today is history and you are part of it. For 6 centuries there has been a Jewish cracker. By this evening, those 6 centuries are a rumor. They never happened. Today is history. You want these people? These people, my people, I want my people. Who are you, Moses? It's good business. Yeah, it's good business in your opinion. I know them, I'm familiar with them, I don't have to train them. It's good for you, I'll compensate you. Yeah, that's right. It's good for the army. Look, all you have to do is tell me what it's worth to you. What's a person worth? No. What's one worth to you? Saves one life, saves the world entire. There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. I could have become one more person. And I didn't. I didn't. The list is an absolute good. The list is life. En Israel, a las 10 horas del Yom HaShoah, el día en que se recuerda el Holocausto, las sirenas aéreas suenan durante 2 minutos. Los vehículos de transporte público paran por todo este periodo y las personas permanecen de pie y en silencio. De esa manera, se da inicio a los actos conmemorativos a las víctimas del Holocausto y también a los héroes del pueblo judío que combatieron al nazismo. Pero entre los millones de indiferentes hubo otros, miles, que actuaron con altura moral cuando los valores humanos fueron arrasados y destruidos por el nazismo. Un total de 26.513 personas de 51 países distintos fueron declaradas justas entre las naciones y sus nombres registrados por Yad Vashem en el muro de honor del Jardín de los Justos en Jerusalén. Podemos nombrar a Gilberto Bosque Saldívar, diplomático mexicano que salvó a más de 30.000 refugiados. José María Barreto, cónsul general de Perú en Suiza, que salvó a 58 judíos antes de ser deportados de Francia a Auschwitz. María Edwards McClure, activista chilena, miembro de la resistencia francesa que salvó a decenas de niños judíos. De entre todos ellos, hoy nos detendremos a conocer la historia de José Castellanos, un coronel de El Salvador que salvó a más de 40.000 judíos. A él y a todos los otros justos. Entre las naciones, nosotros les debemos nuestro eterno reconocimiento. Y es lo que haremos entrevistando al embajador de El Salvador en Israel, Werner Romero, y a sus nietos, a los nietos de José Castellanos. Cuando regresemos de la pausa, pondremos el foco en Egipto. Hubo elecciones y el ejército combate al ISIS en la península del Sinai.
Seguimos con News 24, el magazine en español de i24 News. Ahora nos venimos al Medio Oriente, con nosotros en el estudio, Yaniv Azulay. ¿Cómo estamos, Yaniv? Un placer. ¿Por dónde empezamos hoy, Yaniv? Hoy empezamos en la Franja de Gaza. El Hamas, el viernes pasado, llamó a toda la población a ir a manifestar en la frontera e intentar hasta pasar la frontera y cruzar al otro lado. Decían que iban a llegar 100.000, 200.000, llegaron 20.000. Fuera de eso, hay muertos, hay heridos en ambos lados. Esto es un tema que sigue y nosotros lo vamos a tocar en 1 o 2 programas y lo vamos a entrar más a fondo. Parece como el precalentamiento de lo que va a ocurrir en mayo cuando se festeje el 70 aniversario de la independencia de Israel y se abra la embajada americana en Jerusalén. Sí, esto se llama la marcha del retorno, para retornar a lo que serían sus tierras e incitar a la violencia. Vamos a pasar a las elecciones en Egipto, las cuales, ¿quién ganó? Sisi. Sí, como no podíamos pensar otra. Es un país con casi 100 millones de habitantes, de los cuales 60 millones son votantes registrados y solo 25 millones se presentaron a votar. ¿Cuántos votaron a Sisi? 23 millones. Todos, casi todos. Casi todos. Sisi ganó con alrededor del 92% de los votos. Se impidió que 5 posibles rivales, los más fuertes, estuvieran en la boleta electoral, siendo marginados, detenidos o expulsados. Lo que se puede decir, viva la democracia. La democracia del Medio Oriente. Sí. El único rival fue Mustafa Musa. Previamente había declarado que él no estaba ahí para desafiar al presidente. Más de 1 millón de egipcios arruinaron sus boletas, tacharon los 2 números y ¿a quién eligieron? Como para manifestar su enojo. A alguien famoso. Sí, a Mohamed Salah, el delantero de la selección egipcia y el que nuestros televidentes lo conocen más como el delantero del Liverpool. Él fue el elegido. Bueno, podría ser presidente. El viernes 30, los medios estatales dejaron de informar sobre aquellas boletas arruinadas y ya acreditaban a Sisi con un 97% del voto válido. El soborno y el acoso fueron utilizados para aumentar la participación en un ambiente festivo afuera de muchos centros de la votación, como podemos ver, mujeres gritando, agitando banderas egipcias y bailando canciones nacionalistas. Esto no fue una efusión espontánea del fervor político. Algunos fueron reclutados por hombres de negocios que anunciaban estos conciertos en Facebook y que les pagaban para ir a gritar, a saltar y a todo eso. Ahora, un par de datos picantes. A ver. El gobernador de la provincia de Bejeira prometió arreglar los sistemas de agua y alcantarillado en los distritos con mayor participación. O sea, votás por Sisi, tenés agua corriente. Participá. Porque ya no importa por quién votes. Ok. Fuera de eso, en otra provincia se ofreció un sorteo de peregrinajes gratuitos a la Meca, solo si la participación alcanzaba el 40%. En el último día de votación, la Comisión Electoral amenazó con hacer cumplir una ley que imponía multas a todos los egipcios que no se presentaran. Ahora, todo esto no es raro para la gente como nosotros que vivimos en el Medio Oriente y conocemos estas democracias, no democracias. Y tenemos que entender que estamos hablando de un líder que, para llegar al poder, derrocó al primer presidente electo, el cual es Mohamed Morsi, el ex líder de los hermanos musulmanes, que después de protestas masivas en el 2013 fue expulsado a la fuerza y ahora está en la cárcel. Ajá. Y después, el año después, ganó Sisi sus primeras elecciones con el 96,9%. Qué casualidad. A mí no me parece tan casual. Okay. Todo esto y mucho más en el perfil de Nathan Mainsberg. Veamos. Abdel Fattah al-Sisi, a former army chief, swept to power following a 2013 military coup that toppled his predecessor. He won the election in 2014 with 97% of the vote, insisting he was answering the demand of the Egyptians. To his supporters, Sisi is the savior who pulled Egypt back from the brink of collapse. He signed several economic deals, exports and foreign investment increased again during his term, and he invested in infrastructure by building whole cities and ending power cuts. Of course I will vote for President Sisi. Of course I will, for stability of the country. We are living in stability. We have to keep living in stability. I have to vote for him, of course. He is better than the others. Look at Syria, Iraq and Libya and how they were destroyed. What else do we want? There is a better security now. To his critics, he presides over the most repressive Egyptian regime in decades. His rule has been marked by suppression of dissent, including crushing civil society activity, a heavy crackdown on press freedom, and the brutal repression of secular and Islamist political groups.
His critics say Sisi has led Egypt deeper into authoritarianism, even more so than President Hosni Mubarak, who was toppled in 2011 after ruling for 3 decades under a state of emergency. The right to a peaceful protest, the right of expression, all of the rights that we gained after the January 2011 protests in Egypt have been lost. On the contrary, we have returned to the Hosni Mubarak days. Yet, for all of this, Sisi's grip on power is not secure. Another revolution is unlikely, but he could face a challenge from within, by military and business elites unhappy with his policies. Nathan Mintzberg, I-24 News. Yaniv, ¿cuál es el desafío mayor que le espera a Sisi ahora cuando comience su nueva cadencia? Hay dos. El primero es el desafío económico. Estamos hablando de un país que se encuentra en caída económica, con mucha inflación que sube, con subsidios que no bajan. Entonces esto contra lo otro no va a llegar a ningún lado. Pero el desafío más grande de los dos es sin ninguna duda lo que está pasando en la península del Sinai con el ISIS. Si pensábamos que después de Siria ya no íbamos a escuchar más, sigue habiendo. Sigue habiendo y va a haber más. Ahora están en la península del Sinai desde el 2014, cuando Abdel Fattah el-Sisi subió por primera vez. Ya hay más de 700 víctimas de este conflicto. Todo esto en el informe. This is how Egypt tries to tackle the threat of terror that raises its head in the Sinai Peninsula. The Egyptian army released footage of the Egyptian Air Force bombing terrorists. Sinai is a main stronghold of the Islamic State and President Abdel Fattah el-Sisi's problem zone. With the upcoming elections in mind, Sisi launched a massive offensive against Islamic militants. Since the 2011 Egyptian revolution, the security situation has deteriorated. It's become even worse during Sisi's 4-year term. In 2014, following a suicide bombing that killed 33 soldiers, Sisi declared a state of emergency in the peninsula, but terror kept increasing. Most of the attacks have targeted security forces and Coptic Christians. For example, the Palm Sunday church bombings in 2017, where at least 45 people died. The deadliest terror attack in recent memory is the bomb and gun assault on a mosque in the north of Egypt last November. That attack killed 305 people. But Egypt is not willing to bow to terror. According to the Egyptian army, scores of suspected fighters have been killed and hundreds more detained. It can be assumed that the first phase of the Sinai operation will come to an end before the presidential election, assuming also, and these are expectations in the analytics of what the Egyptian armed forces and police are doing, maybe after the election process is over, we could see another phase, a second or third phase of the operation. But others are less optimistic. If we are to argue that 1,000 members of Islamic State, which is my maximum estimate of IS fighters who were defeated, this does not mean that extremism will be over in Sinai. Another terrorist group might appear after that if the reasons behind Sinai's people joining these groups are not dealt with. The military operation will only end after the elections, but experts already doubt that the set period of 3 months is sufficient to eradicate terror in the Sinai. Asher Westrop Evans, I-24 News. Bueno, Yaniv, muchas gracias por el informe. Veremos cómo siguen las cosas en Egipto. En el próximo bloque honramos a los justos entre las naciones y conoceremos la historia de José Castellanos, un coronel de El Salvador que salvó a más de 40.000 judíos durante el Holocausto. Gracias por seguir con News 24 en español. Esta semana conmemoramos en Israel el Día del Holocausto y del heroísmo judío durante la Segunda Guerra Mundial. También es la fecha en que se le rinde homenaje a los justos entre las naciones. Hubo muchos diplomáticos en Europa que, desobedeciendo órdenes de manera desinteresada, arriesgando sus vidas y dando muestras de grandeza, salvaron a miles de judíos de una muerte segura en manos de los nazis. Cuando en 1942 El Salvador le declara la guerra a Alemania, el coronel José Castellano, cónsul en Hamburgo, pide ser trasladado a Ginebra, en Suiza. Allí nombra a George Mandel Mantelo como secretario consular y ambos comienzan una operatoria que salvaría en particular a judíos de Hungría, donde Mantelo tenía a su familia. Warnes Matías Romero, embajador de El Salvador en Israel, nos cuenta acerca de la vida de este justo entre las naciones.
José Arturo Castellanos fue un hombre que nosotros admiramos mucho como diplomático y como salvadoreño. Fue nuestro cónsul general en Ginebra durante un periodo muy crítico, histórico, en Ginebra durante la Segunda Guerra Mundial. Él se desempeñó como cónsul en esa época y durante esa época, precisamente desde el 42 al 44, estuvo involucrado en una operación humanitaria que muy pocos conocen y que a nosotros los salvadoreños nos enorgullece mucho. Y es la emisión de miles de certificados de nacionalidad salvadoreña a ciudadanos, en su mayoría húngaros, judíos, ¿verdad?, que les permitió poder tener un salvoconducto y por ende probar que eran nacionales salvadoreños y que los salvó de ser deportados a campos de exterminio nazis. Ahora, ¿cómo operaban ellos? Era una operación, en primer lugar, quiero ser muy enfático en que fue totalmente gratis, ¿verdad? Y eso es parte de la virtud, llamémosle, de la operación. Había ahí un interés humanitario, 100%, ¿verdad? Un interés de salvar vidas, y eso fue reconocido por Yad Vashem, y es parte de las razones por las que Castellanos es ahora justo de las naciones y honrado en el jardín de los justos de las naciones en Yad Vashem. Si me permites dar un ejemplo, hemos tenido el honor de conocer a un sobreviviente, y es más, hicimos un pequeño documental como embajada con colaboradores de este judío húngaro que vive acá en Jerusalén, cuyo nombre es el profesor Isaac Meyer. Y él fue precisamente, él y su familia y su hijo, bueno, su esposa y su hijo, fueron beneficiarios de este tipo de documentos. Lo hemos conocido, es un hombre nonagenario ya, que se siente muy orgulloso de haber tenido esa conexión salvadoreña, y sobre la base también de la conversación que hemos tenido con él, un poco dilucidamos cómo operaba esto, ¿verdad? Y gran parte de la operación como la conocemos ha sido corroborada precisamente por él. La persona, el jurista tras bambalinas, que ayudó mucho a Castellanos, y hoy lo sabemos porque hay documentos que lo pueden atestiguar, es el doctor José Gustavo Guerrero, jurista internacionalista salvadoreño, honrosamente, el primer presidente de la Corte Internacional de Justicia, basada hoy en La Haya. El doctor Guerrero tuvo la valentía de trasladar, una vez los nazis invadieron Holanda y La Haya, los nazis le ofrecen trasladar, ¿verdad?, la corte a Ginebra. Entonces, toda la biblioteca y todas las instalaciones de la corte son trasladadas bajo el mando del doctor Guerrero a Ginebra, y es ahí donde entra en contacto precisamente con Castellanos. Y apoya. Cuando tú ves los documentos, te das cuenta de que no pudo haber sido obra de un cónsul general. Había citas jurídicas que evidencian que hubo algún apoyo del jurista. ¿Cuál es la importancia entonces de que haya presencia de delegaciones en los distintos países? Castellanos nunca pudo haber hecho esto si no hubiéramos tenido un consulado general salvadoreño en Ginebra. Y eso te muestra la importancia hoy en día de tener representaciones diplomáticas físicas. Hoy en día, en una época de la alta tecnología, de que todo lo podemos hacer a través del Internet, todo lo podemos hacer a través de una computadora,
se comienza a socavar la figura del diplomático residente, ¿verdad? Y del cónsul residente. Y se cree que todo se puede hacer, ¿verdad? A través de una concurrencia, a través de capital, pero ejemplos como el de Castellano continúan probando la importancia de tener representaciones diplomáticas físicas. Y la persona hace la diferencia. Y la persona hace la diferencia. Y la importancia también de los diplomáticos físicamente en un lugar. Un agradecimiento especial al embajador Romero por habernos atendido y por habernos contado esta historia tan especial. En el próximo bloque hablaremos con los nietos de José Castellanos, que realizaron una película que cuenta la historia de este justo entre las naciones. Seguimos en News 24 en español. En el bloque anterior tuvimos la oportunidad de entrevistar al embajador de El Salvador en Israel, Werner Romero, que nos contó la increíble historia del justo entre las naciones, José Castellanos. Y ahora, directo desde Toronto, en Canadá, estamos con los nietos de José Castellano, con Álvaro y Boris Castellanos, que ellos son realizadores cinematográficos y que hicieron una película muy especial y muy particular acerca del abuelo. Antes que nada, buenos días y muchas gracias por atendernos, muchachos. ¿Cómo nace la idea de hacer este film, The Rescue, como ustedes lo llaman, sobre vuestro abuelo? Y expliquen por qué es un documental un poco diferente a todos los documentales que conocemos. Bueno, la idea nació desde que éramos pequeños, que queríamos investigar más sobre la vida de nuestro abuelo, pero no fue hasta después de que Yad Vashem lo nombró justo entre las naciones que decidimos, bueno, este film se tiene que hacer, y comenzamos después, en 2010 lo nombraron justo, y después, un par de años después, comenzamos todo el research y ya tenemos el documental listo, que es diferente porque es un documental en vivo en el cual yo toco piano, yo toco bajo, y con música de los 1930, latina cubana. Tocamos el film en vivo con la banda sonora en vivo. Es lindo. Muy especial. Bueno, entonces veamos el corto de Rescue, donde Boris y Álvaro Castellanos participan en vivo y rinden homenaje al abuelo José Castellanos justo entre las naciones. Righteous among the nations had the understanding that there is a time when you have to break the law. It's a story about two friends. Castellanos, first of all, saved Mandela. It was Castellanos who brought him to Switzerland. Mandela and Castellanos decided to make a little factory. Anyone who was still in Belgium when they received the Salvadoran papers was saved. He saved thousands of lives by simply saying, yes, I can help save lives. Only two people, Colonel Castellanos and Raul Wallenberg, saved tens of thousands of people, and this is amazing. Little did Guadalupe imagine, in Abuelito, our Colonel Castellanos, that in 2010 his name would be inscribed in that wonderful monument in the forest of Yad Vashem, Garden of the Righteous among the nations.
If he could do it, then you can do it too. Realmente emocionante el documental. Su abuelo será recordado por la eternidad en la historia del pueblo judío. Para ustedes, ¿qué significa que haya sido nombrado justo entre las naciones? Para nosotros es un gran orgullo, fue un gran orgullo cuando nuestro abuelo fue nombrado justo entre las naciones en el año 2010 por Yad Vashem. Y cuando comenzamos nuestras investigaciones y nos dimos cuenta del gran alcance y la importancia del rescate que él inició, también nos entró un profundo sentido de responsabilidad como artistas, de hacer lo que pudiéramos para rescatar su historia. Veamos entonces ahora un discurso que dio el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Yad Vashem cuando se inauguró la placa recordatoria a los justos entre las naciones. These people lit candles of truth and candles of humanity in this sea of darkness, and we shall forever remember them. This plaque that we dedicate today recognizes these brave diplomats who acted by the dictates of their conscience without regard for personal and professional consequence. Above all, future generations must internalize the lessons of the Holocaust. I think the most important lesson for all humanity is that hatred, extreme ideologies, these must always be confronted early, when there is time to nip them at the bud. We Jews have learned to believe our enemies when they call for our annihilation. We've learned that we must be able to defend ourselves by ourselves against any potential threat. The State of Israel not only has internalized these lessons, it practices it. We hold our hand out to peace for any of our neighbors who wish peace with us, and there are quite a few. And their number is growing, I am happy to say. And I hope it will extend to all. But we are forever conscious of the danger to us and to the rest of mankind, of those who want to exterminate us. Ultimately, they exterminate the world we all want to keep and cherish. But in my people's darkest hour, a few noble men and women buck their superiors to save Jewish lives. Israel salutes them. We shall forever honor their memory. Thank you. Dice Netanyahu que en las horas más oscuras hubo hombres y mujeres nobles que echaron luz en la época del Holocausto. Álvaro y Boris, el film tan particular que ustedes han dedicado a José Castellanos justo entre las naciones, ¿dónde se lo puede ver? Yo entiendo que ustedes hacen giras y lo presentan. Cuéntenos un poco qué es lo que realizan. Sí, estrenamos el film aquí el año pasado y desde junio, el último junio, hemos girado en los Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Chile, Argentina, y Alemania también, a donde estuvimos en noviembre. Y por eso cuando nosotros presentamos el film, y para los televidentes y aquellos en la estación y aquellos que están escuchando, nos encantaría traer dentro de poco el film a Israel. Ahorita vamos a Asia, vamos a presentar el film en China con nuestros amigos en Chabad. Y es algo que se tiene que experienciar en vivo, porque para nosotros es el de hablar de corazón a corazón con la audiencia, es importantísimo, y después se difunde como ustedes muy generosamente lo están haciendo ahora. Se difunde porque es algo en vivo, algo especial, y nos encantaría traerlo a Israel con la ayuda de nuestros amigos para continuar el legado de colaboración con aquellos amigos de Israel como mi abuelo
el coronel Castellanos. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, les deseamos el mayor de los éxitos y que puedan seguir difundiendo el film y que ojalá pronto los podamos tener aquí en el estudio en Israel luego de que presenten el film aquí a la comunidad israelí. Muchísimas gracias. Increíble, muchas gracias amigos. Carlos. Cuando regresemos, en Jerusalén se llevó a cabo el 6º Foro Global contra el Antisemitismo y estuvimos allí para escuchar cuál es la situación en Latinoamérica. Seguimos en News 24 en español y dedicamos hoy parte de nuestra emisión al tema de la Shoah y de manera complementaria al antisemitismo. En esa misma línea y porque el fenómeno en muchos países no ha desaparecido, pareciera ser, Damián, todo lo contrario, se realizó en Jerusalén un congreso internacional. En el marco del 6º Foro Global contra el Antisemitismo tuvimos la oportunidad de encontrarnos con representantes de distintos países que debatieron el tema. Este es un compilado de las respuestas que obtuvimos cuando les preguntamos cuál era la situación en Latinoamérica, especialmente en las redes sociales, que parece ser donde más antisemitismo se siente, aprovechando el anonimato de quienes realizan posteos con un alto tinte de violencia xenófoba y neonazismo. El gobierno ha dado señales en el sentido de estar involucrado en solucionar esta ausencia de la justicia. El hecho más importante es que días pasados, por primera vez, el Estado argentino se involucró en la organización del acto homenaje por el atentado a la embajada y lo hicimos en el seno de la Exesma, el sitio emblemático de la memoria donde funciona el peor centro clandestino de detención y donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos. Son pequeños grandes pasos, señales donde el Estado no es ajeno y donde entiende que las desgracias que nos han sucedido y que tienen que ver con el terrorismo internacional y que tienen cuotas de antisemitismo muy grandes, el Estado argentino también se siente víctima y tiene que estar en la primera línea reclamando el esclarecimiento. Chile es hoy, por ejemplo, hubo un nuevo pico de tensión cuando vino el anuncio del traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. En ese mismo momento, para decirlo claro y concreto, salieron marchas donde directamente decían muerte al sionista. Ya en la calle el palestino de Chile ya no diferencia entre comunidad judía y sionismo. Ya para ellos es exactamente lo mismo, con lo cual el disfraz que en otros lugares se utilizan diciendo no tengo nada en contra del judío pero me molesta el sionismo, en Chile ya no lo usan. El antisemitismo en Colombia es casi inexistente, pero cuando ocurren eventos como las guerras acá, la guerra de Gaza, especialmente en 2014, desde la segunda intifada para acá se nos genera una situación bastante complicada con ciertos grupos y ciertas personas y manifestaciones que comienzan contra Israel pero terminan contra los judíos. Sí, hay antisemitismo. Hace un año y algo hubo un crimen de odio contra un comerciante en Paysandú. No es la primera vez que hay crímenes, hubo hace 30 años, también hubo mucho antisemitismo durante la última guerra en Gaza, un antisemitismo que estuvo en la academia, estuvo en la calle, estuvo en los medios, estuvo en la política lamentablemente y desde el propio gobierno tuvimos en aquel momento que enfrentarnos, así que hoy la comunidad no solo está preparada, sino que lo tiene que enfrentar especialmente en las redes todos los días. Y así es como vemos como en algunos países hay algunas propuestas de limitar y poder coercionar la vida judía, pero no son los casos de América Latina, eso lo tenemos en Islandia, lo tenemos en Polonia, lo tenemos en lugares donde se compromete la continuidad de la posibilidad del desarrollo de una comunidad judía a través de la prohibición de la circuncisión o del kashrut, y afortunadamente Latinoamérica está lejos de esas situaciones. Es curioso ver que hay muchos asocios a nivel familiar, a nivel de negocios entre las comunidades palestinas y judía en El Salvador. Así que yo creo que tenemos mucho que aprender de esa pequeña comunidades nuestras en El Salvador. Yo creo que gran parte de ese éxito o de esa circunstancia amistosa tiene que ver con el contexto histórico nuestro. El Salvador tuvo una guerra fratricida muy fuerte, que duró desde finales de los 70 hasta el 92, cuando firmamos la paz.
Y yo creo que a través de ese proceso doloroso hemos entendido que hablando se entiende la gente y que siempre hay oportunidad de diálogo, y esa es un poco como la misión y el mensaje que un salvadoreño y que la Embajada de Salvador trae al seno de Israel. También creo que a veces en las redes sociales hay personas que, aprovechando el anonimato de algunas redes sociales, sí tienen manifestaciones deleznables de antisemitismo, o a veces de antiislamismo, o a veces homofóbicas, o un poco de rechazo al otro, basadas en el prejuicio y la ignorancia. De modo que creo que la Comisión Nacional el Consejo Nacional contra la Discriminación es una instancia nacional que tenemos para denunciar todo este tipo de actitudes cuando aparecen, sin que esto sea, y lo quiero subrayar, un problema social significativo. No lo es, al contrario, afortunadamente estamos en una situación de gran aprecio a la comunidad judía en nuestro país. Muchísimas gracias. Carlos, vos estuviste presente en ese congreso y decime qué te llamó la atención de todos los paneles en los que estuviste presente. Bueno, especialmente me llamó la atención que en el panel latinoamericano todos los participantes hablaron acerca del antisemitismo que resurge, vive y goza de buena salud en las redes sociales, Twitter, Facebook. Como dijimos en la introducción, detrás del anonimato hay quienes se ocupan de inflamar las redes con mensajes antisemitas. ¿Pero te parece que es culpa de las redes o son fenómenos que ya están...? No, sin duda es un fenómeno que no ha desaparecido. En lugares donde podríamos decir no hay judíos, igual se ataca a los judíos. Lamentablemente hemos visto en algunos puntos en Latinoamérica donde sí hubo, por ejemplo, como dijo el representante de Uruguay, un asesinato en Paysandú, donde mataron a un comerciante judío. En Chile la situación es bastante complicada porque hay una comunidad palestina muy grande en donde el sionismo, el antisionismo, digamos, y el antisemitismo se mezclan. Muchas veces los límites entre uno y otro son muy difusos y el público en general le cuesta comprender cuando alguien está emitiendo una opinión que es antisemita y otra cuando está opinando correcta o incorrectamente, estemos o no estemos de acuerdo acerca de la política del Estado de Israel. Es un tema que sigue abierto, es un tema que amerita seguimiento y prestar mucha atención porque hay mucha gente que cuando lee los comentarios termina creyendo que son ciertos. Y ni hablar de cuando el antisemitismo es promovido desde el Estado. Sin duda. Cosas que hay antecedentes varios en Latinoamérica. Cuando regresemos, Neta Barzilai va a representar a Israel en el Festival de Eurovisión y dicen que es la favorita. Último bloque de News 24 en español y una imagen vale más que 1000 palabras y esta vez con música. Este año el Festival de la Canción Eurovisión se realizará el 12 de mayo en Lisboa. Israel ganó 3 veces en el 78, 79 y 1998. Neta Barzilai, con más de 8 millones de visitas en su clip en YouTube, según los sondeos, es una de las favoritas. Julien Balul, del canal francés de i24 News, fue a conocer a la representante israelí en Eurovisión. D'abord, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes convaincu? ¿Por qué estás convencida que serás quien vuelva a ganar Eurovisión para Israel 20 años después de la última vez? Sabes, trato de no pensar en eso. Estoy convencida que somos un equipo profesional y que honraremos el nombre de Israel trabajando duro como lo hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, nuestro videoclip tiene una cantidad increíble de visitas que yo jamás hubiera imaginado.
pero simplemente representar bien a Israel. Llevamos varios meses con la campaña Me Too contra el abuso sexual y en el que las mujeres se expresan sobre el tema. Y tu canción habla particularmente del poder femenino. ¿Es este un tema importante para ti? Pienso que vivimos un periodo increíble en el que las mujeres hacen escuchar su voz. Demuestran y prueban abiertamente que están dispuestas a comportarse de acuerdo a los estándares que se les impone, que pueden ser ellas mismas y tener éxito. Es un gran honor cantar un texto que habla del empoderamiento y no solamente para las mujeres. En todos los sondeos y las apuestas online, eres mencionada como la sensación del mes de mayo y como la ganadora de Eurovisión 2018. ¿Esto te da fuerzas o bien te presiona y temes defraudar al público? No dejo que esto me perturbe. Me mantengo muy concentrada, tengo una gran oportunidad y estoy apoyada por un equipo fantástico. Realmente, la delegación israelí es extraordinaria. Me ayuda a mantenerme concentrada en el objetivo y trabajar duro para lograr el triunfo y hacerle honor a mi país. Pero es cierto, este año hay una sensación que habrá un milagro y será fabuloso. Tu videoclip ha sido visto en YouTube millones de veces en todo el mundo. Dices que sigues concentrada, pero ¿qué ha cambiado? ¿La gente en la calle te saluda? ¿Te has vuelto una snob? ¿Haces selfie con la gente? Jamás me niego un selfie. Me siento honrada. Es algo conmovedor lo que me ha pasado con la gente. Siento que no me parezco a nadie de los que participan en esta competición y que tengo algo diferente para aportar dentro de la música tradicional. Voy a cantar frente a tanta gente, 200 millones de personas. Es abrumador. Tengo el privilegio de poder inspirar a tantos niños y jóvenes. Es un enorme privilegio. Me siento orgullosa. Neta, No sé si ya lo mencioné, pero entre los millones que han visto el clip en YouTube, hay gente de países lejanos. Por ejemplo, de África, que bailan tu canción. En la página árabe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que publicó tu canción, tiene 3 millones de visitas con comentarios que llegan desde Irak, de Marruecos, de Argelia, países donde usualmente se insulta a Israel. Pero en tu caso dicen "Bravo Israel", que te apoyan. ¿Qué le dirías a la gente que te mira en los países árabes musulmanes y en África? Es una gran alegría ver que un mensaje de amor, de tolerancia y empoderamiento personal llega al corazón de tanta gente. Ver el efecto que produce mi canción en todo el mundo es un gran orgullo, verdaderamente. No puedo sentirlo de otra manera. En tu canción no hay más que 3 o 4 palabras en hebreo. En el pasado, Israel ganó solamente con canciones en hebreo. ¿Piensas que tu canción cantada en inglés es una canción israelí? Creo que la atmósfera que tiene la canción, su ritmo, su alegría, su acento mediterráneo y mi personalidad provienen de la música israelí. La canción entera es israelí, mismo si el texto no es en hebreo. Con esta canción se puede llegar a los grandes públicos con la energía israelí, la electricidad israelí. Creo que podemos ganar con esta canción. Si ganas la competencia en mayo, el año que viene, ¿dónde se hace el festival? ¿Jerusalén o Tel Aviv? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque es nuestra capital. Tendremos una excelente sala en la ciudad. No te preocupes. ¿Qué veremos en escena? ¿Fuegos artificiales? ¿Bailes espectaculares? No puedo darte ni un solo detalle, pero te prometo muchas sorpresas. Ya verás. Merci beaucoup. Neta Barzilai, gracias por habernos recibido y mucha suerte en Eurovisión. No, gracias a vos. Damián, nos despedimos mientras vemos el clip de Neta Barzilai y le deseamos éxito y que el año que viene, podamos decir, el año próximo, en Jerusalén. La semana que viene. Nosotros nos vemos acá la semana que viene. Gracias por seguirnos.